del sistema que quiero estudiar, puedo saber si puedo utilizar la mecánica estadística clásica o no. Si resulta que esto no se cumple y se cumple esto, entonces, pues quiere decir que tengo que usar la estadística cuántica de Fermi-Dirac o de Bose-Einstein, dependiendo de cuál sea la naturaleza del sistema físico o cuál sea la información que me dieron en el enunciado del problema, cualquiera de las dos. Pero, nuevamente, es una enorme ventaja a partir de esa información que usualmente pues es información macroscópica, es la información que define al macroestado y alguna información adicional, como habrán visto ustedes ya en los enunciados de los problemas de la serie 3. Entonces, todo depende de la información con la que contemos. Pero pues vimos ya en las clases anteriores qué hacer cuando estamos en este caso. Bueno, esto lo hemos visto en todos los capítulos anteriores del curso. Ha sido mecánica estadística clásica. En las últimas clases, en el último capítulo, el 7, eh, hemos visto precisamente pues ya las estadísticas cuánticas y vimos pues los dos casos extremos, el de Fermi-Dirac en este límite y el de Bose-Einstein, pues también explícitamente vi uno de ellos, es decir, con detalle en las ecuaciones, con más detalle, y el otro, bueno, pues se puede ver igualmente con el mismo procedimiento. Bueno, pero ahora el problema que queremos discutir no es es algo un poco distinto y es el título pues del tema, grados de degeneración. Bueno, recordemos para empezar que aquí la palabra, el adjetivo degeneración para calificar una propiedad de nuestro sistema físico la identificamos con el hecho, lo que queremos decir con eso es si los efectos cuánticos son despreciables, como en este límite, o si son dominantes. Cuando son totalmente despreciables, decimos que el sistema es no degenerado. Cuando los efectos cuánticos no solamente existen, sino que son totalmente dominantes en la dinámica de las partículas del sistema, decimos que el sistema de muchos cuerpos es totalmente o absolutamente, completamente degenerado. En ese sentido usamos esta expresión de degeneración. Bueno, como hemos visto estos dos casos extremos, dependiendo de los valores del parámetro de degeneración, pues una pregunta interesante que surge es, bueno, a ver, ¿qué pasa si estando en este límite no degenerado, cambio el macroestado, es decir, las condiciones macroscópicas a las que yo someto al sistema, cosa que yo, experimentador, puedo hacer, porque yo soy el que controlo las condiciones, yo controlo a qué temperatura lo pongo, controlo a qué presión está, yo sé si el recipiente que lo contiene tiene paredes rígidas o paredes adiabáticas o paredes diatérmicas, todo eso lo controlo yo, experimentador. Entonces, yo puedo cambiar los elementos, los valores de las variables macroscópicas que definen el valor del parámetro de degeneración. Si hago eso de una manera leve, digamos, de una manera modesta, pequeña, si cambio esos valores de tal manera que si Y o Y es, en lugar de ser mucho menor que uno, es lo que quiero decir aquí con este doble corchete, si es mucho menor que uno, bueno, pues tengo el límite clásico. Pero bueno, si es menor que uno, pero no está en este valor extremo, cosa que represento
de esta manera, si es pues un poco menor, es decir, el sistema predominantemente sigue siendo clásico, pero es un poquito menos clásico porque cambié ligeramente las condiciones a las que lo tengo sometido. Entonces, bueno, ese es esa es la pregunta que nos hacemos. Si hago eso y a ese régimen, cuando esto ocurre, le llamo que el sistema es débilmente degenerado, bueno, por razones obvias, si es débilmente degenerado, entonces pregunta, bueno, ¿qué, y ahora qué hago? ¿Cómo lo describo? ¿Qué debo hacer en la descripción que conozco, clásica, para tomar en cuenta este hecho, que ligeramente aparecen para estos valores, aparecen em, elementos cuánticos, pero son muy pequeños, tan pequeños que, bueno, pues los puedo imaginar como una perturbación muy pequeña a esta situación totalmente clásica, no degenerada. Pero bueno, pero están ahí, empiezan a aparecer. Vean ustedes que si yo continúo esto, bueno, pues puedo lograr, al recorrerme hacia acá, puedo lograr que estos efectos cuánticos que empiezan a aparecer pues sean más y más y más y más importantes. Bueno, hasta que llego al otro caso, ¿no? Bueno, es el otro caso extremo. Bueno, pero esto mismo lo podría hacer a partir de aquí. Si estoy en este régimen totalmente degenerado y ahora digo, bueno, si en lugar de ser Y mucho mayor que uno, ahora es un poco mayor que uno, lo análogo a esta desigualdad, sigue siendo mayor, pero no mucho, mucho, mucho mayor, un poquito más, nada más. Bueno, entonces voy a decir, entonces es moderadamente degenerado. Ya no es totalmente degenerado porque hay algunos indicios, algunos elementos de comportamiento que son clásicos, a pesar de que lo que predomina es lo cuántico. Bueno, pues es la situación análoga, pero ahora de este lado. Claro, si yo voy aumentando, digo, voy disminuyendo un poco el valor del parámetro de degeneración, pues voy pasando de un régimen que es moderadamente degenerado hasta que es pues débilmente degenerado por este lado, etcétera. Entonces, como ven, puedo tener diferentes grados de degeneración. Y claro, pues eso va a alterar mis ecuaciones. Eso va a cambiar pues toda mi descripción mecánico-estadística. Es de esperarse que pues la función de partición pues se va a modificar, no sé si mucho o poco, pues depende del grado de degeneración y por lo tanto pues las propiedades termodinámicas. Entonces, estas son situaciones físicas, pues, interesantes, que tienen una validez perfectamente definida y que tiene todo el sentido del mundo estudiar. Lo que queremos ver en la clase de hoy es, pues, ¿qué hace uno en este caso? ¿Qué dificultades surgen, por un lado? ¿Cómo las puedo resolver? ¿Y a qué me lleva? ¿Qué resultados surgen de aquí? Bueno, ese es el tema. Ese es el tema de la clase de hoy. Y para verlo, para discutirlo más en detalle, como hicimos antes con los casos extremos de no degeneración o degeneración total, pues voy a tomar una de las dos estadísticas por simplicidad en la notación y en las ecuaciones, simplemente por eso. Se puede hacer la discusión en general, pero pues las ecuaciones son más complicadas y bueno, no quiero aburrirlos ahí con muchas matemáticas, pero las ideas esas sí tienen que quedar lo más claro que se pueda. Entonces voy a considerar para esta discusión el caso especial de un gas ideal de bosones y lo voy a colocar en una situación física tal que se cumpla esto. Entonces, bueno, pues estoy en un régimen, podríamos decir, lo llevo a un régimen débilmente degenerado, pero partiendo del caso clásico hacia acá.
Bueno, nada más aquí entre paréntesis puse un recordatorio, pues ya sabemos cuándo ocurre el caso clásico, no degenerado. Pues cuando las temperaturas son altas o la densidad es baja, pues eso quiere decir, para llegar a este régimen débilmente degenerado, pues las temperaturas tendrán que seguir siendo altas, como acá, pero un poco menos. Y la densidad, pues el sistema tiene que ser diluido, pero un poco menos diluido, es decir, un poquito más denso. Bueno, esas condiciones son las que me llevan a este régimen. Entonces, si me limito al caso de un gas de bosones, por simplicidad, entonces, bueno, pues ya sé que en este caso las partículas o tienen spin cero o es entero, cero o entero, punto. Bueno, ya lo sabemos. Sabemos también que obedecen la estadística de Bose-Einstein. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la cantidad esencial a partir de la cual construyo toda mi mecánica estadística cuántica para bosones, pues es la distribución de Bose-Einstein. Y como ustedes recordarán, aquí lo recuerdo con este renglón, esta distribución lo que me da físicamente, estadísticamente hablando, es el número promedio de bosones, le llamo n minúscula, que tienen una energía en un cierto intervalo infinitesimal, este que está aquí. Explícitamente para bosones, esa distribución de Fermi la represento así por la densidad numérica, es esta que ya hemos discutido varias veces, esta que es GDE, pues esta es la densidad de estados, que ya la hemos calculado para un gas ideal clásico cuántico. Y bueno, pues lo que sigue aquí pues proviene de la forma explícita de esta GDE. Ustedes recordarán, salvo estas constantes, va como E a la 1/2. Entonces, o sea, aumenta, este número aumenta muy rápidamente con la energía. Y este, bueno, aquí, para pasar de aquí a acá, ya usamos la aproximación de espectro denso. De ahí que, pues esto le llamemos densidad de estados. Es decir, los estados de partícula independiente o los microestados están tan cerca unos de otros que pues estamos obligados, no es que nos guste o no, estamos obligados a usar la aproximación de espectro denso, que es lo que escribí aquí. Hago notar dos cosas. Aparece un signo menos porque son bosones. Si fueran fermiones, aquí habría un signo más en el denominador. Esta alfa, que es una abreviatura que tengo definida acá, pues esta alfa es menos beta por mu. Mu es el potencial químico. Y claro, estamos en el caso en que el sistema es abierto. El número de partículas no es constante, está variando, pues tan es así, pues que es un número promedio. Y beta, pues es un entrecate. Entonces, esta alfa que aparece ahí en el denominador contiene a la temperatura, que es una variable de estado, y contiene al potencial químico. Y esto es lo importante, lo que me gustaría señalarles. Esta mu, el potencial químico, es una función de estado. Función de estado, ¿qué quiere decir? Pues que depende de las variables del macroestado, de las variables que definen el estado de equilibrio en el que se encuentra mi sistema. Yo no puedo más que describir con esta teoría estados de equilibrio. Y mu es una función de estado, una función que depende de las variables independientes en el estado de equilibrio que esté considerando. Por lo tanto, vean ustedes, esas variables que definen el estado, pues entre ellas pues está
pues está en esta mu, está la misma n, pues está la misma t. Pues sí, para diferentes n's o t's, la mu cambia. La forma explícita en que esta mu depende, por ejemplo, de la temperatura o del número de partículas, pues eso depende de la naturaleza del sistema. Para un gas ideal ya la hemos obtenido, la dijimos, la escribí en alguna de las transparencias anteriores de este capítulo. Entonces, eso es conocido y como ustedes pueden verificar, ya no me quiero regresar para andar buscándola, pero ustedes la tienen ya. Depende de una manera explícita, es una función matemática bien definida de T y de N, por ejemplo, además de B. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que esta expresión no es una expresión cerrada. ¿Y qué quiere decir con cerrada? Pues quiero decir que la dependencia que estoy viendo aquí a través de esta expresión con las variables que definen el macroestado, como n, b o t, no es explícita. Hay ahí escondida en la alfa una dependencia con esas variables que está escondida. Por lo tanto, esta no es una expresión totalmente explícita. Es decir, para estudiar el efecto, este que estoy considerando aquí, y a disminuir un poco el valor de Y, pues recuerden ustedes por la definición de Y, equivale a cambiar la N y la T, pues es lo que dije aquí. Por lo tanto, T y N cambian, por lo tanto, mu cambia, y si nu cambia, alfa cambia, y por lo tanto, N cambia. Por lo tanto, aquí tengo una dependencia implícita que debo manejar adecuadamente. Ya vimos a qué puede llevar a hacer las cosas alegremente y nada más en forma matemática. Ya vimos ahí la condensación de Bose, cómo surgió pues de hacer alegremente ahí el límite de espectro continuo sin fijarnos bien y pues nos llevamos al estado base en la discusión. Y claro, eso pues no corresponde con lo que uno observa, ni con la teoría. Bueno, aquí, por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una dependencia con esta misma N, entre otras, y con la T. Entonces, lo tengo que manejar con cuidado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el punto es, antes de poder calcular propiedades termodinámicas, ¿qué es lo que nos interesa en este curso? Antes de hacer eso, es necesario determinar cómo depende esta alfa de, pues, de estas variables, pues, del macroestado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y eso, bueno, eso nos lleva a que describa cuál es el procedimiento para hacer esto que acabo de mencionar. Entonces, ahí hay una sutileza que debemos tratar teóricamente en forma adecuada. Bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, recordemos que la función de partición canónica de una partícula, por ejemplo, en un gas ideal, pues esa ya la hemos obtenido muchísimas veces y simplemente la pongo aquí. Entonces, bueno, aquí lo puse que para una partícula n vale 1 y aquí pues dejé la n todavía. Bueno, es cuestión de notación. La idea creo que ya a estas alturas ya está muy clara para ustedes. Esta es la función de partición, digamos, de una. Si no fuera una, si fueran n, bueno, pues tengo que elevar esto a la n y ya. Entonces, aquí tengo la dependencia con b y con t. Y esta es la función de partición. Es decir, para una n fija, pues ya sabemos del canónico. Esta es la función de partición. Ahora, esta variable, la densidad, que es esta, que está acá arriba, esa variable que aparece pues aquí, ¿no? Aquí no puse pues la n, pero para una n
que no sea uno, pues aparecería la n. Voy a reescribir esto en términos de una variable que, pues es esta, miren, pues es la misma que estaba acá, E entre KT. Esta es la razón de la energía de un macroestado o de un estado de partícula independiente con respecto a la energía térmica, es decir, la energía que tienen las partículas por estarse moviendo a la temperatura T, es decir, la energía cinética promedio. Entonces, bueno, a esta variable le voy a llamar X minúscula y me voy a fijar en n bosones. Bueno, pues aquí está. Para n bosones de esa expresión, de las expresiones que ya discutí en transparencias anteriores de este mismo capítulo, ese número de partículas, el número total de bosones, pues ven ustedes, pues va a ser que, pues la integral de ¿esto qué es? Es el número de bosones en este intervalo de energía. Bueno, si yo quiero tener en todas las energías accesibles al sistema, pues tengo que integrar sobre todo los valores de E, pero pues si cambié de E a X, bueno, pues entonces la integral pues es sobre X. Si ustedes hacen la algebrita de esta, usando esta expresión y esta otra, pueden reescribir la expresión anterior en el límite de espectro denso, es decir, esta expresión tomando en cuenta esto y tomando en cuenta pues este cambio de variable, puedo decir que el número de bosones pues lo puedo escribir así. Esta Z pues es una abreviatura para todas estas constantes que aparecen por ahí. Simplemente es una manera más compacta de escribir. Lo interesante es que vean ustedes, aparece expresada esta propiedad es una propiedad macroscópica, es el número promedio del total de partículas, pero como las fluctuaciones en n son muy pequeñas, pues la puedo identificar con el valor macroscópico. Eso fue lo que aprendimos del conjunto gran canónico allá en el capítulo 6 y no lo demostré en forma explícita, nada más se los mencioné, pero en el caso de la energía y del conjunto canónico, eso sí lo mostré explícitamente para la energía. Bueno, se puede hacer lo mismo para el número de partículas. Entonces, bueno, simplemente lo mencioné en el capítulo 6. Pero lo interesante es la forma de las integrales. Entonces, vean ustedes a qué llegamos. Pues que la n, que es una propiedad macroscópica, en este régimen en donde estamos, que ahorita voy a desmenuzar, lo puedo expresar en términos de un integral que tiene una estructura matemática, bueno, pues más cómoda para nuestros propósitos, como vamos a ver a continuación. Bueno, ya habiéndole expresado así, que fue el primer paso de mi procedimiento, la expresé lo mismo así, pero pues, bueno, aquí está la misma dificultad. Esta alfa, pues depende de n. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que manejar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el truco es el siguiente. Como estoy en este régimen, acá, cerca del clásico, pero un poquito menos, y son bosones, pues dado el comportamiento del potencial químico para bosones que ya hemos visto, en ese régimen el potencial químico o equivalentemente a alfa es positivo. Bueno, y eso implica, bueno, yo sé que este parámetro va a ser positivo. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Como es un parámetro, vean ustedes, el truco es este denominador, que lo escribí aquí como este exponencial menos 1 todo a la menos 1, lo subí. Y luego voy a hacer lo siguiente, voy a factorizar este. Es decir, divido aquí adentro entre este y entre e a la alfa más x, este término y este término, lo saco del paréntesis y me queda esto. Pero aquí ya me quedó 1 menos esto, a la menos 1. Bueno, pero esto yo ya lo sé desarrollar en serie de Taylor, pues ya es algo estándar, elemental. Y como esto es positivo y está arriba, pues esto es pequeño. Entonces esto es de la forma 1 menos x o menos y, como le quieran llamar,
a la menos uno. Y el desarrollo de esto, el primer término, pues es uno más, este menos uno me da un más, la cantidad, que es esta, más términos de orden superior. Es decir, hice un desarrollo del denominador en potencias de este factor. Y potencias de este factor implica, pues, potencias de alfa. Bueno, eso es lo que tengo aquí. Y aquí, bueno, lo que hice simplemente fue de estos primer término, primeros términos del desarrollo, pues multipliqué por e a la menos x y ya, me queda esto. Ahí está. Bueno, ahora este denominador en esta aproximación lo voy a sustituir en la forma general que tengo aquí. Entonces lo sustituyo ahí y al hacer eso, pues esta integral va a tener dos términos, digamos, y me fijo en la primera y la segunda corrección. Pero estas integrales son inmediatas, las puedo hacer. Y lo que me queda, pues es esto. Vean ustedes, entonces, la n, esta misma que tengo aquí, habiendo hecho ese desarrollo del denominador, la llevo a esta forma. Y bueno, pues es muy cómoda porque vean ahora dónde está la alfa. Está aquí y está aquí. Y nada más tengo dos términos. Aquí podría haber más. Si continúo el desarrollo a términos de orden superior, bueno, pues tendría más correcciones. Pero, digamos, la primera corrección en una función de alfa, pues es esta. Entonces, el número de partículas, es decir, esta distribución de Bose-Einstein en este límite, en este régimen, bajo esta aproximación, pues la puedo escribir así. Bueno, pues eso es muy cómodo. Ahora vean ustedes, vamos a elaborar un poco más sobre esto que encontramos. Este primer término está aquí. Esta es la primera aproximación a n. Primera aproximación, pues en el sentido que acabo de decir. Y de aquí puedo despejar e a la menos alfa y resulta ser igual a n entre z. Entonces vean ustedes, si ahora tomara antilogaritmos, por ejemplo, pues puedo despejar alfa en términos de n y z y el logaritmo correspondiente. Pero alfa contiene a mu. Alfa contiene a mu, ¿dónde está? Ay, ya lo perdí. Aquí está. Alfa contiene a mu. Por lo tanto, de esta primera aproximación, pues yo podría encontrar a mu como función de n y de z, que contiene a t. Entonces, pues ya resolví el problema. En la primera aproximación, haciendo este desarrollo, de aquí, ya no lo escribí, pero pues es inmediato, puedo encontrar a mu, el potencial químico, función de estado, como función de n y t en forma explícita. Es decir, esa dependencia implícita que tenía en la expresión general, en una primera aproximación, la puedo encontrar explícitamente. Entonces, ya disipé la duda que tenía acá. Esta dependencia implícita la estoy conociendo explícitamente en la primera aproximación. Nada más ahí. Pero ya tengo una solución a mi problema. Es decir, pues esto es una primera expresión para el potencial químico. Y claro, pues si ahora este potencial químico lo sustituyo acá arriba, pues entonces ya tengo una integral que puedo calcular. Bueno, pues eso fue lo que hicimos en la primera aproximación, pero si lo hiciera con otras, pues también en principio tendría otras integrales pues que sería quizá más fácil de calcular. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, pero lo que quiero enfatizar es que este procedimiento me permite resolver ese problema que habíamos dicho. Esa dependencia implícita la puedo hacer explícita, pero el precio que pago es que, pues no es general, es en la primera aproximación y tengo esto.
Bueno, pero uno podría decir, bueno, pues le sigo con la segunda aproximación. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en la segunda aproximación agrego este término que viene pues de la formulita que me da el álgebra, el desarrollo en serie de Taylor de uno más x a la menos uno cuando x es pequeño. Eso es lo que estoy usando aquí, escrito en este caso. Bueno, esta segunda aproximación, pues ven ahora, es más complicada. Bueno, aquí está la primera, lo que ya sabíamos, es el primer término, pero ahora hay una corrección. Esta corrección, vean ustedes, va como n cuadrada y hay una z cuadrada y z contiene a n y t. Pero, de todas formas, si me quedo aquí, bueno, pues es un binomio y de aquí tengo n cuadrada, etcétera, pero pues no hay nada que me prohíba hacer lo que hice acá. Es un poco más latoso, sí, es un poco más algebraicamente más laborioso, más aburrido, pero lo puedo hacer. Igual que acá, de aquí puedo despejar a alfa en función de n y de z que la tengo acá arriba. ¿Ven? Aquí está Z, ¿no? Entonces, puedo hacer lo mismo. Y entonces tendría a alfa como una función explícita de las variables del macroestado, n y t, por ejemplo, y b, el volumen también. Bueno, igual que acá, ya teniendo esa expresión para mu, pues ahora, pues la sustituyo aquí y a ver si puedo hacer la integral. Y sobre todo, pues este mismo procedimiento, pues lo quiero hacer pues para otras variables, otras propiedades que no es nada más el número total de partículas, como cuáles, bueno, pues la energía, pues esa es muy importante, la energía interna, porque microscópicamente, estadísticamente, esta energía interna, o sea, que es igual, vean ustedes, pues para un valor de n sería E por n, esa sería la energía con las, los bosones que se encuentran en este elemento infinitesimal. Bueno, si integro sobre todos los elementos infinitesimales, sobre todas las n's y energías, bueno, pues obtengo esto. Y si ahora sustituyo la expresión que ya conocemos, que ya dedujimos de nuestra teoría anterior en este capítulo, para la energía, que estaba expresada como una integral del mismo tipo, pero con diferente exponente. Bueno, pues era esto. Entonces lo que hice fue sustituir la E por lo que ya sabíamos de antes. E hice el mismo cambio de variable inofensivo. En lugar de E, pues pongo X. Ya, eso es todo lo que hay aquí. Pues haciendo eso, haciendo el algebrita, pues me resulta esto. Y bueno, pues ahora pues hago lo mismo pues, que ya lo hice antes. Ahora desarrollo el denominador y bueno, pues puedo tener la primera corrección, la segunda corrección, etcétera, de orden superior. Entonces, estas alfas o estas e a la menos alfa, pues ya la tengo de antes, es igual a esto. Esta y esta son iguales a esto hasta el segundo término del desarrollo. Pues fue lo que obtuvimos aquí. Entonces, lo sustituyo en esta expresión. Y al sustituir esto aquí, vean ustedes, pues el álgebra es un poquito latosa, pero es trivial. Pero me permite encontrar una expresión explícita para U, la energía interna. Esta es una propiedad termodinámica macroscópica que son las que me interesa conocer. Bueno, pues aquí le estoy calculando en el régimen débilmente degenerado. La primera parte es 3 medios de NKT por 1. Ese es, digamos, el valor de equilibrio. Pues es lo que me da el teorema de equipartición. Es lo que obtuvimos en el conjunto canónico n veces de muchas formas, pues este es un resultado conocido. Es decir, este es el valor de la energía en el caso no degenerado. No hay ningún efecto cuántico, nada. Pues eso es lo que ya sabíamos. Es el 1 por esto. El segundo término, ¿qué es? Pues vean ustedes, tiene una n
Es decir, y como aquí hay una B, pues podríamos decir esto, aquí cambió la densidad, aquí disminuyó un poco la densidad. Bueno, pues entonces me alejé un poco del caso no degenerado por completo. Por eso hay un signo menos. Disminuyó, al hacer eso, disminuyó un poco la energía interna, pero disminuyó con respecto a qué, pues con el valor que tenía en equilibrio cuando todo era puramente clásico, que es lo que ya sabemos. Entonces, esta es una corrección al valor de la energía interna que proviene del hecho de que disminuí un poquito el parámetro de degeneración. De ahí viene, pues ese es lo que quería encontrar. Esta es una primera corrección debido a a esa situación física en esta propiedad. Y vean ustedes, lo que me está diciendo es que la energía interna disminuyó un poco, es decir, la presencia de un ligerísimo efecto cuántico disminuyó un poco la energía interna. Aquí está lo que acabo de decir en palabras. Si comparo esta expresión con la de un gas ideal clásico en la estadística de Maxwell-Boltzmann, que era este, bueno, pues lo que estoy encontrando es lo que acabo de decir y es lo que está escrito aquí. El efecto cuántico en la energía de un gas ideal de Bose es disminuir su energía respecto a la que tenía en el régimen totalmente clásico. Bueno, esa es nuestra conclusión del análisis. Bueno, pues está fácil, ¿no? Está relativamente fácil. Entonces, la idea creo que queda clara. ¿Y por qué disminuye? Pues por efecto de que son bosones. Recuerden que, ¿qué es lo que ocurre? Eso ya lo vimos. Los fermiones, por el principio de exclusión, no pueden ocupar el mismo estado de partícula independiente. Entonces, por decirlo coloquialmente, se repelen. No puede haber más que uno en cada estado. Los otros se tienen que ir a otros estados. Pero si se van a otros estados, pues quiere decir que esos otros estados tienen más energía y tienen más momento o más número de onda, como ustedes quieran. Entonces, pues la energía de esos otros va a aumentar en el caso de los fermiones. Pero los bosones no tienen que obedecer eso. Por lo tanto, yo puedo poner los bosones que se me pegue la gana en el estado que quiera. Por lo tanto, pues puedo acomodar muchos en este primer estado y entonces, pues no tengo ese efecto de repulsión, que cualitativamente es lo que debería ocurrir en un gas de fermiones. Bueno, eso lo voy a mencionar más abajo, ¿eh? Pero bueno, esa es la idea. Bueno, esto que hicimos para la energía, pues lo puedo hacer para cualquier propiedad que yo quiera. Aquí puse, por ejemplo, para la presión. Ya no puse el procedimiento, porque bueno, pues es latoso, esa es la parte latosa de este tema. Poner ahí el álgebra y los pasos, digo, pues, mejor quien tenga interés lo puede ver en nuestra bibliografía básica, pero la idea, que eso es lo importante, la idea física, pues es la que discutimos en el contexto de la energía interna. Bueno, pues tengo que hacer exactamente lo mismo en el caso de la presión a partir de la expresión que ya obtuvimos para la presión de un gas ideal de bosones en las transparencias anteriores de este capítulo. Nos lleva a integrales del mismo tipo, pues en ellas hago el mismo truco, desarrollo el denominador en una serie de potencias, lo mismo, uso los mismos resultados que tengo ahí. Bueno, si ustedes hacen eso, pueden mostrar que la presión de este gas ideal de bosones en el régimen débilmente degenerado, pues es una expresión de este tipo. Otra vez, hay un signo menos respecto al valor
en el límite totalmente clásico. Bueno, pues vean que esto no es otra cosa más que la ecuación de estado. PV igual a NKT con el uno. Es la ecuación de estado de un gas ideal que obtuvimos allá con el canónico, con el microcanónico. La hemos obtenido de muchas formas. Bueno, pues estamos recuperando un resultado. O sea, esto me reproduce lo que yo ya sé en el régimen no degenerado. Y esta pues es la primera corrección a esto, debida a que ahora pues me alejé un poquito de el límite totalmente, el límite no degenerado, tomando en cuenta que pudiera haber alguna pequeñísima corrección cuántica. Bueno, la ecuación de estado se modifica de esta manera. Y vean ustedes, esta corrección yo podría decir, abusando un poco del lenguaje, pero sin engañarme con la física. Esto se debe pues a que ahora hay una interacción, entre comillas. Es una interacción de intercambio, ¿no? En el caso de las estadísticas cuánticas. En el caso de bosones, pues no la hay, no hay repulsión. En el caso de fermiones, sí la hay. Bueno, podríamos decir que esta corrección se debe a la posibilidad de que haya que hayamos incluido una interacción. Bueno, esa es una manera de verlo, pero es una corrección a la ecuación de estado, que es una cantidad importantísima desde el punto de vista termodinámico. Bueno, si yo reescribo esto en términos de el parámetro de degeneración en forma compacta, pues el resultado anterior lo puedo poner así. Entonces, la ecuación de estado, la presión de un gas ideal de bosones es menor que la de un gas ideal totalmente clásico, porque aquí hay un signo menos, un factor y el valor del parámetro de degeneración. He dicho que esto es pequeño, bueno, pues por lo tanto esta corrección pues es pequeña. Si fuera cero, recupero lo que ya sabía. En el caso de fermiones, lo voy a presentar en un cuadro al final, pues aquí hay un más. Eso quiere decir que para fermiones la presión es mayor debido a este efecto cuántico pequeño que la de un gas ideal clásico. O sea, tiene el comportamiento distinto, pero la expresión es muy parecida a esta y se las voy a presentar más abajo. Bueno, esa es la idea básica de lo que acabamos de comentar. Y esa es la forma, ese es el procedimiento que hay que seguir para tomar en cuenta la presencia de elementos o de correcciones o de características cuánticas en el sistema. Uno podría decir, bueno, sí, bueno, ¿y qué pasa si ahora me voy más acá? Si digo, pues hay correcciones un poco mayores, bueno, pues tendría que hacer lo mismo y encontrar las correcciones de ese término, de esos términos. ¿Y cuántas hay? Pues las que yo quiera, porque es una serie. Entonces, pues, yo puedo poner ahí lo que quiera. Sí, pero entonces el álgebra para hacer lo que está acá, uy, resulta ser formidable, engorrosísima, dificilísima desde el punto de vista algebraico. No desde el punto de vista conceptual, está claro qué es lo que estamos haciendo. Pero además, resulta que no es tan útil, porque vean ustedes, los que han hecho eso y lo han hecho numéricamente, eso ya se hace numérico porque es una lata, pues las conclusiones de hacer eso, aquí puse algo. Vean ustedes, bueno, de generación ya dijimos en qué sentido hay que interpretarlo, estos dos puntos ya están dichos. Pero ¿qué se encuentra al hacer eso? Pues que para la mayoría de los gases, en condiciones estándar de temperatura y presión, es decir, temperatura ambiente, presión de una atmósfera baja, resulta que este factor, pues es muy pequeño. Y este factor, pues es el que teníamos acá, miren. Bueno, ya lo perdí. Aquí está. N entre Z, ¿no? Este factor, con esas correcciones, resulta que es muy pequeño. 10⁻⁵, una millonésima, no, son 100,000, ¿no? La degeneración del gas, es decir,
la presencia de efectos cuánticos es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 5. Esas correcciones de las que hablamos acá, esta, por ejemplo, bajo estas condiciones macroscópicas, es pequeñísima. Entonces, para todo propósito práctico, me olvido de eso. Sí. No, pues aunque existieran, son tan pequeñas que no afectan las propiedades macroscópicas que yo observo, siempre y cuando los estados de equilibrio sean como estos. Por lo tanto, bueno, en ese caso, la aproximación, la estadística de Maxwell-Boltzmann es una excelente aproximación. Por ejemplo, para otros sistemas, por ejemplo, el hidrógeno o el helio, que obedecen la estadística de Bose-Einstein. Bueno, en este caso, esta corrección ya es mayor, ¿eh? Aquí era 10 a la menos 5, aquí es 10 a la menos 2. Y las temperaturas acá pues eran 300 Kelvin, aquí ya son del orden de 20 Kelvin. Y entonces esta corrección pues ya es mayor. Acá era 10 a la menos 5, aquí es 0.14 a temperaturas en donde pues existe el helio en sus dos isótopos, el helio 3 y el 4, ya son temperaturas muy bajas. Entonces, en este caso, para estos sistemas bajo estas condiciones, la degeneración, desde luego que produce efectos observables. No son los extremos que ya discutimos de cuando es totalmente degenerado, ¿no? Pero son efectos de este tipo, correcciones observables. Estas, pues sí, hay que tomarlas en cuenta porque las puedo medir. Y uno de los efectos es que, bueno, pues ya lo mencioné en forma indirecta, cuando algo dije de la condensación de Bose, la fase condensada del helio, cuando el helio 4 se convierte en helio 3, pues entonces resulta que es un superfluido, no tiene viscosidad y ocurre pues a temperaturas de este orden. Y entonces, bueno, pues en ese caso sí, ya la degeneración y los efectos cuánticos son muy grandes. Pero aún sin llegar a ese límite, lo que esto nos está diciendo es que esas correcciones debidas a los efectos cuánticos, aún a temperaturas mayores que estas, pueden no ser despreciables. Bueno, es interesante. Eh, bueno, aquí nada más es un recordatorio en realidad, porque, bueno, si hiciéramos esto que hicimos, todo lo anterior, es para bosones. Uno podría decir, bueno, ¿y qué tal si ahora me fijo en fermiones y considero pues el mismo límite débilmente degenerado? Para eso pues tengo que disminuir un poco la temperatura y aumentar un poco la densidad. Es el régimen que estamos estudiando. Bueno, pues ahí en las expresiones correspondientes que ya no escribí, pero que fácilmente, pues son las análogas a las que pusimos antes. La integral, en lugar de tener un menos en el denominador, pues ahora tiene un más. Pues prácticamente esa es la única diferencia. Lo otro que hay que hacer, pues es lo mismo. Pero aquí hay una dificultad. Como la alfa puede ser positiva o negativa, aquí está, pues cada uno de estos casos hay que tratarlo por separado. En el procedimiento anterior, bueno, pues eso es mucho más latoso. Y por eso les puse aquí. La discusión rigurosa de estos casos, pues es un tema más avanzado, pero avanzado algebraicamente, ¿eh? No físicamente. Físicamente, pues ya sabemos qué esperar y qué va a pasar, pero no lo voy a tratar aquí, en las transparencias, ya. Ni tampoco se los voy a preguntar en en, eh, en problemas de tarea ni en examen. O sea, pues esto es curiosidad y esto es para aprender algo más, pero bueno, pues no necesariamente está ahí. Nada más, bueno, aquí les puse un recordatorio de cosas que ya vimos. Cuando la temperatura es muy baja, bueno, pues ya demostramos que la energía la puedo expresar en términos de la energía de Fermi y la presión, bueno, pues también la puedo expresar en términos de la energía de Fermi. Estas ya las vimos antes, pero bueno,
Aquí simplemente un recordatorio de que en esos límites, pues lo tengo que comparar con respecto a esto. Es decir, lo que acá usé como referencia, que era la expresión en el límite totalmente clásico, bueno, pues ahora lo tengo que comparar con esto. Pues esto es lo que ocurre cuando T cero. Entonces, bueno, las correcciones que obtenga para la energía interna del gas de Fermi, haciendo yéndome a este régimen un poquito menos degenerado, pues son correcciones a este valor y a este valor. Serían lo análogo, pues a estos términos de aquí y lo análogo a este término de acá. Y la forma explícita de la corrección se las presento en un cuadro, en un resumen, al final del capítulo. Pero no hago la deducción por la razón que ya dije. Bueno, aquí está escrito lo que sale, por ejemplo, para la presión, que es la ecuación de estado, ¿eh? Esta sí es la ecuación de estado. Aquí la dependencia de la presión con N, T y B ya es explícita, ya no hay nada escondido. Ahora sí, todo lo que resulte de aquí. Pero vean ustedes, el primer término con el uno, pues es lo que ya sabía, pues es el caso clásico, pues si estuviera en el otro régimen en donde los efectos cuánticos son muy pequeños, pues entonces el signo es más, siguiendo el procedimiento, y la forma pues es la misma. Lo que cambió fue el signo. Esto que puse acá, esta referencia, pues es lo que ocurriría si yo hiciera el mismo procedimiento, pero en el extremo opuesto. Bueno, pues eso ya no lo hice, eso no lo presento, nada más fue un comentario. Es decir, que con respecto a este valor y a este, pues tendría correcciones, pero no las escribí, no se las presenté. Nada más lo mencioné. Bueno, si en el régimen débilmente degenerado, o sea, si estoy en el caso totalmente clásico y me alejo un poquito, pero ahora es un gas de fermiones, pues lo único que cambia es el signo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la presión en un gas de fermiones ahora es un poco mayor que en el caso clásico. ¿Y por qué es mayor? Pues por el principio de exclusión. Para fermiones es como si, aquí lo puse en el texto, es como si los fermiones experimentaran una repulsión, la interacción de intercambio, pero no es interacción potencial. El sistema sigue siendo ideal. Es una especie de repulsión, de fuerza repulsiva, debido al principio de exclusión. Bueno, aquí por curiosidad, esto era en el límite, alejándome un poquito de lo clásico, que es el que vimos. Bueno, aquí está una de las expresiones que les decía antes. Si hubiera hecho lo mismo, pero en el límite opuesto, es decir, de ser totalmente degenerado, lo hago un poquito menos degenerado, pues puedo obtener una expresión del mismo tipo. Esto que está aquí, el uno, pues es la ecuación de estado cuando t vale cero, cuando es totalmente degenerado. Pues es la que les puse acá, esta, es esa. Y la primera corrección, vean ustedes, es esta, que puedo expresar en términos de la energía de Fermi. Por eso es un parámetro importante que ya definimos. Y es positiva por las razones que ya mencioné. Pero lo que quiero indicar es que esta corrección es diferente a esta. Aquí estoy en régimen débilmente degenerado. Aquí es moderadamente degenerado. Pero claro, el coeficiente no es igual, ¿eh? Ni tampoco esto. Pero la idea general del tipo de corrección, pues es la misma. Entonces, bueno, pues esto muestra lo que quise, lo que quise expresar con la figurita al inicio. Eso es lo que ocurre si me muevo un poquito para acá y si me muevo un poquito para acá. Y entonces, bueno, pues tengo que comparar con lo que ocurría aquí y tengo que comparar con lo que ocurría acá. Bueno, pues eso fue lo que hicimos matemáticamente. Ya. Entonces, pues esa es la idea. Entonces ya está. Creo que ya está redondeada, espero. No sé si sea así, usted, ya eso me lo dirán ustedes a lo mejor
a lo mejor lo que lo que yo creo no es la realidad. Bueno, pero miren, a manera de resumen, aquí hay una grafiquita. Aquí pongo la ecuación de estado clásica, PV entre NKT, contra la temperatura en unidades de una T prima, que bueno, no viene al caso definirla, pero son unidades apropiadas. El caso clásico, PV igual a NKT, pues esto vale 1, pues es esto y es esto, ahí está, vale 1. Entonces, aquí está. Entonces, tengo esta recta como función de T, es esa recta. Este es Maxwell-Boltzmann. Es decir, esta línea recta a 45 grados es la ecuación de estado como función de la temperatura en el límite clásico. De lo que acabamos de obtener, la línea de abajo, que no es exactamente una línea recta, sí está cercana a una línea recta, sobre todo en esta parte, a estas temperaturas más altas, pero cuando va disminuyendo se va alejando un poco, ¿eh? Observemos eso. Pero está por abajo, para cualquier temperatura está por abajo de Maxwell-Boltzmann. Es decir, pues esto siempre es menor que la clásica, pues sí, pues fue lo que obtuvimos en la ecuación. Y arriba está Fermi-Dirac, que es lo que acabamos de obtener acá. Aquí la ecuación de estado, la presión siempre es mayor que en el caso clásico, pero ven ustedes, cuando la temperatura va aumente y aumente, se acercan asintóticamente a la ecuación de estado clásica. Pues sí, pues es lo que sabíamos, las estadísticas cuánticas se reducen a Maxwell-Boltzmann en el límite clásico de altas temperaturas. Pero acá, a temperaturas más bajas, esto no es una recta. Esto se va alejando. Y claro, pues pues es esto, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, pues esto es consistente con lo que gráficamente, con lo que analíticamente vimos ahí. Bueno, esto de aquí es lo que ya dije en palabras. Una otra grafiquita interesante. La primera corrección al calor específico es otra propiedad. Como ya conozco cómo se comporta la energía, bueno, pues puedo encontrar su derivada y cómo se comporta el calor específico a volumen constante. Y lo que resulta es esto, CB entre R, pues es el valor del calor específico en Maxwell-Boltzmann, eso es igual a 1, y eso que es, pues es Dulong y Petit, es lo que obtuvimos ya en el microcanónico, en el canónico, como un caso límite del gran canónico, ya lo sabemos hacer. El valor clásico del calor específico es Dulong y Petit, 3 medios de R. Bueno, pues ahí está, 3 medios, 1.5. Ese valor constante es el de Dulong y Petit, que sabemos desde hace cientos de años. Bueno, pues si calculo esto, a partir de las expresiones que obtuvimos, tanto para Bose como para Fermi-Dirac, pues resulta que aquí el calor específico del gas de bosones está por arriba. Ven ustedes, es y no es una recta, claro. Y para Fermi-Dirac está por abajo. Ahí está. Y otra vez, este comportamiento o esta diferencia en el comportamiento, pues es principio de exclusión. De ahí viene. Creo que por ahí en la serie 3 hay un problema que tiene que ver un poco con esto. Pero pues esto es una consecuencia inmediata de lo anterior. Entonces, bueno, miren, aquí en estos cuadritos hice un breve resumen de las propiedades termodinámicas de los gases cuánticos y su comparación con los clásicos. Aquí en esta primera tablita tengo el gas de Maxwell-Boltzmann, clásico. Esa es nuestra referencia en ese límite. Eso es lo que mejor sabemos hacer. Bueno, aquí están varias propiedades: la presión, la energía, calor específico a volumen constante, la entropía, todas de un gas ideal clásico. Pues la presión, pues aquí está, pues ecuación de estado. La energía, pues principio de equipartición, principio de equipartición. Esto, aquí está Sakura y Tetroad.
Ahí está. Todo esto ya lo dedujimos antes. Estas son nuestras referencias para comparar. En este cuadro, pues está el gas de Fermi-Dirac. Es un gas ideal, pero cuántico, en dos límites, fuertemente degenerado, es decir, me alejé un poquito del caso totalmente degenerado. Y aquí me alejé un poquito hacia abajo, pero del caso totalmente clásico. Bueno, pues esto fue lo que acabamos de obtener, o que les dije que se obtenía para Fermi-Dirac con un signo más. En este caso también tiene un signo más, pero claro, esta corrección pues no es la misma en este límite que en este otro, pero el espíritu es el mismo, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces ya tengo la presión en este régimen y la presión en este otro para un gas de Fermi. Y lo mismo puedo hacer para las otras propiedades. Bueno, pues aquí está lo que sale. Para la energía, pues ya lo obtuvimos en el límite fuertemente degenerado, resulta que sale esto. Pues vean ustedes, excepto por este coeficiente, pues es lo mismo que la presión. Pues así sale. Calor específico, bueno, pues son muy parecidos también, es decir, la forma analítica es muy parecida y aquí está. Y este es para el caso débilmente degenerado, para el caso fuertemente degenerado. Y aquí está la entropía. Vean ustedes, aquí la entropía resultó muy parecida al calor específico. ¿Eh? Es una manifestación de la tercera ley de la termodinámica. Pero aquí está la expresión en el régimen débilmente degenerado. Y hay correcciones. Vean ustedes, hay una corrección que va como el logaritmo. ¿Eh? Entonces, son resultados interesantes. Y para el gas de Bose, pues lo mismo. Aquí está pues lo que ya dijimos, ya. Aquí está la corrección que obtuvimos, esta también lo obtuvimos, esto es lo que aparece en la gráfica y este pues es un resultado que surge si calculo la entropía. Pero bueno, pues otra vez, cuando este es muy pequeño, se reduce a Sackur y Tetrod. Bueno, pues ya está. Y luego, bueno, aquí ya esto se los dejo a su curiosidad. Si alguien tiene interés o le gusta un poco más el aspecto matemático de lo que está implícito en nuestra discusión, pues aquí hay algunas sugerencias. Aquí en este suplemento con un poco más de detalle, les puse esto sobre las funciones de Fermi y las funciones de Bose, que nada más les comento por encima. Aquí hay una referencia de un libro más avanzado. Quien tenga interés, ahí lo puede leer esto. Entonces, bueno, pues algunos de ustedes tendrán interés en ver con más detalle esto. Perfectamente, magnífico que tengan esa curiosidad. Bueno, pues aquí es un lugar donde lo pueden leer y en el suplemento, pues hay un poco de eso que pueden encontrar ahí. Pero como les decía, las funciones, esto ya es desde el punto de vista de las matemáticas aplicadas. Estas funciones de Fermi y de Bose, que en el caso antes de hacer nuestra aproximación de espectro denso, están definidas como una serie. Estas son las definiciones matemáticas, una serie discreta semi-infinita. Esto es para Fermi, esto es para Bose. Es decir, estas son las funciones que dan lugar a las integrales que les presenté para las diferentes propiedades. Pero esto es desde el punto de vista matemático. La definición más básica matemáticamente es esta, en términos de estas series. Y estudiando esas series, pues ya sabemos, ya lo ha hecho mucha gente que sí sabe de eso. Se puede mostrar que obedecen relaciones de recurrencia, es decir, cualquiera de ellas la puedo obtener en términos de otra de la que sigue o la anterior. Y además tienen representaciones integrales, pues estas son las que hemos usado en la aproximación de espectro denso. Pero bueno, matemáticamente, por supuesto que ellos no tenían necesidad, los matemáticos aplicados,
de ver nada que tenga que ver con espectro de energías o ni nada, nada. Eso es matemáticas. Y la representación integral de estas funciones, pues es precisamente, pues de la forma que hemos estado manejando. Son las integrales que aparecieron cuando hicimos el cambio a la variable x para Fermi, Dirac o Bose-Einstein. Y estas, bueno, pues están relacionadas con las funciones gamma, por eso los factores al frente, que por supuesto no tienen que ver nada con la constante de Planck o la constante de Boltzmann, no, esto es matemáticas, son las funciones gamma. Bueno, pues entonces usando eso, se puede mostrar que utilizando lo que ya sabemos matemáticamente de estas, usando esas propiedades, pues resulta que yo puedo evaluar los valores de estas funciones para diferentes valores de K y hay tablas de valores. Bueno, por ejemplo, cuando esta F cuando esta K en esta F es 5 medios y el argumento pues es esta z griega, que vean ustedes, pues tiene que ver con la exponencial del potencial químico de la alfa que aparecía por ahí. Entonces, bueno, pues el paralelismo o la aplicación a las formas de la mecánica estadística, pues es directa con lo que ya hemos visto. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que, por ejemplo, esa función de Fermi, ¿vale? Tiene un valor numérico bien definido, que es esta. Y pues eso es lo que me define la presión. Para el gas de Bose resulta que la presión, la ecuación de estado, lo que les presenté en el otro cuadro, pues es la función de Bose de 5 medios. Y entonces, bueno, pues de aquí puedo conocer esto, también puedo conocer las densidades, y están dadas en términos la presión de la F de 5 medios, la densidad con la F de 3 medios, y acá igual. Entonces, como estas ya las conozco, están tabuladas, y bueno, ya no les puse aquí una referencia, pero eh, si alguien tiene curiosidad, pues se la puedo dar, donde se lee esto. Pero en el Abramowitz ahí lo pueden encontrar. Este, y bueno, pues ya, esto es lo que ya dije. Entonces, bueno, desde el punto de vista matemático, podría yo ahorrarme mucha de la discusión que está ahí diciendo, bueno, pues como ustedes ya saben, estas funciones especiales son las funciones de Riemann que adquieren pues esta forma como funciones de Fermi o funciones de Bose, y como ya están estudiadas, bueno, pues valen tanto y por lo tanto las propiedades valen tanto. Bueno, pues sí, es otra manera. Pero en este curso, pues no podemos suponer eso, porque este curso es, pues básico, digo, no estamos presuponiendo nada. Pero si alguno de ustedes tiene curiosidad, bueno, pues ahí hay algunos elementos para lecturas adicionales que puedan hacer. Bueno, con eso termino este tema y termino este capítulo. Preguntas, comentarios, observaciones, opiniones, sugerencias. Bueno, pues si no hay, los dejo con esto. En la clase de lunes empiezo nuevo tema. El nuevo tema es radiación. ¿Qué queremos hacer con los dos capítulos que siguen? En este de radiación, pues lo que vamos a hacer, podríamos decirlo genéricamente, es una aplicación de la estadística de Bose. En el siguiente, que es el de sólidos cristalinos, pues ahí vamos a hacer también una aplicación de las estadísticas cuánticas. Y ya, con eso terminamos nuestro curso. Ya, no voy a dar otros temas y pues espero hacerlo en el curso de la semana próxima y quizá parte de la siguiente, pero quiero terminar antes del día 10 para que ustedes pues puedan preparar pues las tareas que hay por ahí pendientes o lo que sea, o que trabajen los problemas de las series para los exámenes que tenemos pendientes. Ya tenemos nuestra bitácora
de fechas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues porque pues ya no tiene mucho caso ponerles más temas más avanzados, porque, bueno, por un lado se acumula el trabajo a ustedes y a mí también. Por otro lado, escribir eso en transparencias también es bastante pesado. Pero por otro lado, pues mi experiencia ha sido que pues no a muchos les interesa realmente profundizar en algunos temas como matriz de densidad y cosas así. Entonces, prefiero dejarlo ahí a reserva de que, bueno, si alguno de ustedes quiere que comente algo sobre alguno de esos otros temas, bueno, pues con todo gusto lo hago. No, no quiere decir que los excluya. Bueno, pues si no hay preguntas, les mando esta versión de las transparencias, más, además de lo que vimos aquí, quiero agregar algunos ejemplos resueltos para que también los tengan como elementos de preparación del examen. Y pues, si no hay más comentarios o alguna pregunta, nos vemos el lunes. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos, Hasta profesor. luego. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hugo, nos veremos. Hasta luego, Yandreif.